palabra contra quien sea de una vez. Así sepas que rompe nubes échala. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Bien, gracias al esfuerzo de TV Caricuao, de Radio Zamora Libre, tenemos este programa, La Discusión Necesaria, un programa para debatir, para tratar de acercarnos a la teoría revolucionaria, y que hoy cuenta acá con ese intelectual tan, digamos, avanzado, tan leído en nuestro país, pero que es un referente a nivel de la intelectualidad de América Latina, como es el caso de Néstor Cojan. Néstor, ¿cuál es el balance de la actividad que se desarrolló recientemente en el CELARI, convocada por Escuela de Cuadros, donde participaron ponentes del calibre de Vladimir Acosta por Venezuela, y Vladimir Lazo también, el profesor Vladimir Lazo, Atilio Borón, Carlos Fernández Liria, Iñaki Gil de San Vicente, Rubén Sardoya y tu persona? ¿Qué significó este evento? ¿En qué se centraron las discusiones? En fin. Me parece que el interés de mucha gente joven en volver a leer El Capital, ¿no? Volver a un texto que durante muchos años nos dijeron que estaba fuera de moda, que era viejo, tiene que ver con... Y que, por cierto, a partir de la profunda crisis del capitalismo actual, en Alemania, por ejemplo, se volvió a reeditar. Seguro. No, vuelve a ser bestseller en muchos países que en la década del 90 lo daban como algo viejo y antiguo, ¿no? Me parece que tiene que ver con las sugerencias del Che Guevara, ¿no? La presencia del Che Guevara no como remera, no como cuadro, no como póster, sino el Che Guevara tuvo grupos de lectura del Capital durante bastante tiempo en los inicios de la Revolución Cubana. Nosotros pudimos entrevistar a Orlando Borrego, que fue uno de los ayudantes del Che en el Ministerio de Industrias y partícipe de los grupos de lectura sobre el Capital que promovía el Che Guevara. Uno de esos grupos lo hizo junto con Fidel Castro, otro lo hizo solamente con los compañeros del Ministerio de Industria. Ese mensaje del Che, de la construcción del hombre nuevo, la revolución latinoamericana, construir el socialismo con herramientas no mercantiles, se apoyaba en una lectura, en un estudio muy detallado del Capital. Entonces me parece que hoy, en el siglo XXI, que la gente joven siga esos consejos del Che Guevara, es muy alentador, porque es recuperar la teoría revolucionaria que durante mucho tiempo estuvo degradada, despreciada, no solo por la derecha, también por el reformismo, los sectores oportunistas dentro del campo popular, que decían, bueno, la teoría marxista es una cuestión de académicos. Yo creo que no es así, este evento lo demostró, y creo que ese mensaje del Che Guevara de que hay que leer sistemáticamente la teoría revolucionaria como una herramienta de lucha está muy vigente. Ahora, yo creo que tú hablas del Che Guevara, ahora, en tiempo actual, recientico, Hugo Chávez, cuando hablaba del punto de no retorno, hablaba justamente de la necesidad de que este proceso llegase el momento que en forma definitiva rompiera con la lógica de la economía del capital, de la civilización del capital. Creo que... El gran desafío pendiente, ¿no? Claro, pero creo que es la misma búsqueda del Che. Ahí se aproxima muchísimo. ¿Cómo crear una sociedad distinta al capitalismo en serio? O sea, no solo poner los símbolos de la izquierda, la bandera roja, etcétera, sino tratar de construir... O la franela roja. Exactamente. Tratar de construir en la vida cotidiana otro tipo de relaciones sociales, no mediados por el dinero, no mediadas por el mercado, no mediados por el consumo sobre todo consumo suntuario, ¿no? Al cual estamos tan habituados en el capitalismo, donde el capitalismo le promete a la mayor cantidad de gente que le va a dar una cantidad enorme de placeres y de fantasías que luego no se cumplen, siempre a través del consumo y del equivalente general, el mundo del dinero, el mundo del fetiche.
Bueno, el Che Guevara, cuando pensaba la transición al socialismo, se apoyaba en la lectura del Capital de Marx, en la cual no puede haber una sociedad realmente humana si estamos bajo el reinado del dinero, bajo el reinado del mercado. No puede haber un mercado socialista, para decirlo simple y contundente. O sea que el modelo chino actual es El modelo chino actual es muy bueno para el capitalismo, es muy bueno para las grandes empresas, yo no lo pongo en discusión, tiene tasas de PBI altísimas y niveles estadísticos que todos los economistas tradicionales festejan. Es muy bueno para el mercado capitalista. Ahora, para crear, digamos, una transición al socialismo, donde los trabajadores, el campo popular, la clase obrera y los sectores jóvenes sean los grandes protagonistas, creo que no hay nada que aprender del modelo chino. En todo caso hay que aprender lo que no hay que hacer, ¿no? Pero no solo del modelo chino, me parece que el problema es más general, porque hemos intentado por diversas vías en el siglo XX, en lo que va del XXI, ir hacia una sociedad no capitalista, como decía el Che Guevara, apelando a las herramientas melladas del capitalismo, ¿no? Y creo que la lectura, el estudio del Capital de Marx da herramientas muy sólidas para tratar de ver al menos por dónde no hay que ir. Hacia dónde hay que ir está abierta la pregunta, y creo que las corrientes radicales, marxistas, que se inspiran en Lenin, que se inspiran en el Che Guevara, en el marxismo latinoamericano, en Mariátegui, tienen una propuesta, ¿no? Tienen una propuesta muy clara. No puede haber una sociedad distinta al capitalismo si voy a crear consenso a partir del reparto de bienes, a partir de comprar conciencias, a partir de prometerles un consumo mejor a los pueblos latinoamericanos que el que hay en Miami. Esa no es la alternativa, porque si vamos a competir en el terreno del consumo, el imperialismo nos gana. Nosotros tenemos que apostar a la conciencia, a la subjetividad revolucionaria, al poder popular, y me parece que ese es el gran desafío, al menos la corriente en la que yo me inscribo, de la que yo formo parte y, digamos, trato de continuarla con mi pequeño granito de arena. La clave para combatir al capitalismo no puede ser prometer al campo popular un consumo mejor, porque eso ya lo promete Miami, eso ya lo prometen las empresas. Nosotros tenemos que apostar por un camino alternativo, que hoy en día es muy difícil construir, que no puede ser en un solo país, tiene que ser una propuesta al menos continental. Yo creo que el ALBA dio un primer camino a continentalizar esta lucha. Y creo que el pensamiento de Marx y del Capital están más vigente que nunca, porque el capitalismo no satisface las necesidades humanas, está destruyendo el planeta, condena al hambre, se vuelven a vivir procesos de acumulación originaria, como la llamaba Marx, tremendos, procesos de violencia, de expropiación de los recursos naturales. El imperialismo sigue existiendo, y creo que la teoría marxista puede dar un aporte no solo en el aula universitaria, ese fue el espíritu de esta escuela, ¿no?, sino en el campo popular, en la militancia juvenil. Entonces yo quiero invitar a la gente joven a que le pierda el miedo a los textos clásicos. No es cierto, como nos dijeron mucho tiempo, que eso era una cuestión de gente muy especialista. No es cierto. Y doy un consejo, por ejemplo. ¿Por dónde empezar a leer El Capital? Ya que todo el mundo nos dice que es una obra muy difícil, incomprensible. Se puede empezar a leer, y lo hemos hecho incluso con jóvenes de 15 años en Argentina, ¿no?, que terminan fascinados y descubren que no era tan cierto lo que les decían, de que es una obra inabordable, por el capítulo 24 del tomo 1 del Capital. Creo que hace años, si mal no recuerdo, fue Ali Rodríguez que nos aconsejó, éramos bastante jóvenes en esa época, que empezásemos por el capítulo 24 de la acumulación originaria. Se llama la llamada acumulación originaria. ¿Y qué hace Marx ahí? Nos cuenta la historia del mercado. No hay mercado sin violencia, no hay mercado sin poder. El capitalismo se construyó sobre la base no del consenso. Es mentira que el capitalismo nos genera consenso, democracia, que el mercado nos genera consenso y democracia, y que el socialismo es autoritario. Es un mito, y Marx lo destruye, pero de manera brillante. Nos cuenta la historia del capitalismo y cómo la conquista de América. Marx ahí habla de nosotros y nosotras. Cuando dice que el capitalismo se impuso sobre un mar de lodo y de sangre, ¿no? Exactamente, dice: el capital viene al mundo chorreando barro, chorreando lodo y sangre,
por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies. Es una frase formidable, muy poética de Marx, y ahí resume su teoría y su mirada al capitalismo con otra frase demoledora. Dice, la violencia es, en el capitalismo, una potencia económica. ¿Sí? No puede haber mercado capitalista sin violencia. Por lo tanto, el capital no es una obra de economía, es una obra que analiza la sociedad capitalista, su crisis y las vías de su destrucción. Y entonces me parece que se puede empezar a leer por ahí. Y es de fácil lectura. El capítulo 24 del tomo 1 del Capital se puede comprender muy fácil. En el siguiente segmento redondeamos el problema del método, pero voy a abordar contigo un tema radicalmente distinto, aunque tiene relación, que son tus recientes estudios de Bolívar. Tu palabra contra quien sea de una vez, así sepas que rompe nubes ella. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar.